Estupendo, yo creo que estamos ahí preparados para ya hablar de chatbots. Pues primero, Elisa, 1966, uno de los primeros bots con el cual se podía conversar, que parecía que estabas hablando con un humano. De hecho, claro, la gente no estaba acostumbrada a esta tecnología y algunos se confundían, les parecía que sí, que realmente simplemente interactuaba a ciertas palabras, pues el bot decía, cuéntame más, qué es lo que te preocupas, qué es lo que piensas. Y sin embargo, ya aquí ya teníamos las primeras conversaciones. Luego ya nos hemos ido acostumbrando y es muy corriente decir, estar hablando con un bot, opción 1, ¿cuál es mi saldo? Son 2, cámbiame de tarifa, 3, con una persona. Y de repente llega ChatGPT y nos cambia el concepto de, no, ahora ya no quiero esas opciones tan cerradas, sino que quiero una conversación más natural, ¿no? De, ¿cuál es mi saldo? Persona, puede dirigirse directamente como si estuviera hablando normal y el bot también te va a contestar en un lenguaje mucho más cercano. Así que todos es como, esto es lo que queremos, ¿no? Aunque luego en la realidad no todas las empresas lo tienen. ¿Qué está pasando? Pues bueno, como os ha dicho, soy Virginia Peón, trabajo en InDigital, llevo el departamento de inteligencia artificial y datos y llevamos años construyendo distintos tipos de bots, desde los clásicos a estos con la generativa, para distintos sectores, distintas empresas. Y vengo a contaros desde este punto un poco de teoría y también mucha experiencia también de cómo eso que se queda ahí, que nos cuentan, pero luego cuáles son los problemas cuando llevamos de verdad a la práctica. Así que vamos a ver lo primero, cómo podemos, las distintas formas de construir bots con datos propios, con que no sea el ChatGPT, que es el general, y estos problemas algunos de los problemas con los que nos vamos encontrando. ¿Qué es esto de construir datos? ¿Por qué esto de construir tus propios datos? Pues digo, ChatGPT o otros similares son generales, pero hay casos en los que no queremos un conocimiento general. A lo mejor nuestra empresa, pues tenemos documentación que es propia, que es como secreto de empresa, ¿no? Es, por ejemplo, el código que pueden estar desarrollando los ingenieros. El store que hay en una tienda, un inventario, eso no lo tiene, no es un conocimiento general, es propio de tu negocio. Las recetas de la abuela, es algún conocimiento nuestro, o una tutoría de un profesor, o incluso si estamos preparando nuestro máster, pues estamos haciendo nuestro propio desarrollo. Antes de empezar con cómo podemos construirlos, recordar un poco unas diferencias, por si a alguien todavía a lo mejor no le suena mucho. ChatGPT, el core, lo que hay por debajo, es lo que se llama un LLM, un Large Language Model. En este caso, de ChatGPT es GPT, pero existen otros modelos como DeepSeek, que es el chino, Gemini, que es el de Google, Llama, Mistral, y existen más, con los cuales ese es el core y sobre ese construimos los bots. Pues lo que voy a ver es distintas formas de cómo construir los bots con nuestros datos. Pues la solución rápida, esta que dicen en 5 minutos te ten tu propio bot, esto que se llama RAG, que a lo mejor algunos ya os suenan, el fine tuning y agentes. Más sencillo, out of the box. En 5 minutos construye tu bot, que es lo que ahora todo el mundo se dice, menos, ¿no? O sea, es muy sencillito. Tú te vas a ChatGPT, crear un GPT y ya en cuanto te pone opciones le pones el nombre, le das unas instrucciones, si quieres le metes una documentación, pues oye, las recetas de la abuela y ya puedes empezar a hablar con un bot que tiene los datos tuyos, los que quieres. Muy facilito. Y a veces con esto ya nos vale. O sea, no tenemos que complicarnos más. Si es suficiente, ¿para qué vamos a ir a más? Pero otras veces se nos queda corto y necesitamos personalizar. Por eso nos vamos a ir a otro tipo de esto. Tenemos el cliente nos va a hacer, quien sea, nos va a hacer unas preguntas, tenemos nuestra base de conocimientos, pensar pues PDFs, Words, cualquier cosa que podamos guardar y queremos dar una respuesta. La arquitectura más básica, la más conocida es la que se llama el RAG. Os voy a explicar un poquito cómo va. El usuario hace una pregunta, me temo que me voy a mover, no me puedo quedar quieta. Hacen una pregunta, entonces aquí tenemos lo que sería como un librero, el bibliotecario. El bibliotecario, que es el retriever, por eso la R, lo que va a hacer es buscar en la base de datos la pregunta. Imaginaros que es como, quiero saber cómo hacer unas galletas con chocolate. Oye, esa es la pregunta y voy a consultar en las recetas, no las recetas de la abuela. Y este es el bibliotecario es el que busca, como si estuviera en la biblioteca, y busca la respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo por detrás? Lo que realmente en un ordenador, pues primero tenemos nuestra documentación, que, bueno, sí, pueden ser texto, puede ser audio, imágenes.
Eso lo primeramente se convierte a texto y luego se divide. Si vamos a coger el Quijote, meter el Quijote entero en la base de datos, pues puede ser mucho, sobre todo luego para buscar partes. Entonces se coge, si este es el documento, lo dividimos y luego a veces también se solapa para que luego al quedarlo dividido no quede como perdido y no se quede sin saber qué se está diciendo, ¿no? Y entonces se suele repetir una parte del final de uno es el principio de la siguiente para poder hacer las conexiones. Esta es una de las cosas que, claro, en el que decíamos el bot construido en 5 minutos, no lo tienes. Si lo quieres personalizar, ya tienes que bajar a hacerlo tú. ¿Qué ocurre? Que a los ordenadores, los textos, pues a los ordenadores les gustan los ceros y los unos. Entonces, el texto, lo que es fácil es convertirlo en número, que para ellos en el fondo son ceros y uno. Y eso es lo que se llaman embeddings. Es cada texto lo convierte en una colección de números, que se llama vectores o arrays, simplemente. Esta conversión, pues bueno, con un modelo matemático y esto también sería con modelos matemáticos clásicos. No hay inteligencia artificial generativa, sino matemáticas clásicas. Veámoslo un poquito más en profundidad. Imaginaos que tenemos unas cuantas frases. Estas, os digo, con el modelo se convierten en números, pero estas van a estar más próximas. Estos números, luego al juntarlos, los que, por ejemplo, en este caso, los que se hablan en soledad estarán más próximos que los que están hablando sobre teléfonos. Evidentemente es como más complejo con nubes y tal, pero para que veáis que en el fondo lo que está haciendo esos números también está haciendo como distancias de cómo están de próximas unos textos con otros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el bibliotecario? El bibliotecario que os decía antes, el retriever, dice, galletas de chocolate. Ah, vale, pues entonces tendré que irme a la zona de todo esto, pues a la zona donde estén las galletas. Y luego dentro de la zona de las galletas, la zona donde esté el chocolate. Y eso es lo que hace. Buscar de la pregunta las que más aproximen a los textos que tengo guardados y se traen esos textos que pueden ser, que son similares. ¿No? ¿Qué es lo que decía? Busca con la pregunta los que se le parecen y los trae. Y con eso, diciendo, me han preguntado cuáles son las recetas de las galletas de chocolate. Me han preguntado, he traído la documentación de aquí. Y luego además tengo un contexto. Yo quiero que este bot pues conteste con emojis o que hable en cierto tono o utilice, no sé, cualquier instrucciones que queramos dar. Y eso es lo que le pasamos al LLM, al GPT o al que sea. Y él coge todas esas instrucciones y es la que construye, da la respuesta. Realmente en este caso, el LLM no está dando la respuesta en sí, está construyendo una frase, porque las respuestas las hemos buscado en nuestra base de conocimientos. Solamente nos ha servido la inteligencia artificial generativa para construir lenguaje natural, que no quede como, pues eso, robótico. Hasta cuando llego a este punto, mucha gente me dice, pero no entrenas. Y entonces, cuando entrenas, no, aquí lo que estoy haciendo es mejorando toda esta parte, pero no estoy entrenando el LLM. Eso sería lo que se llama el fine tuning, el tunear, ¿no? Tengo la base de conocimientos, tengo el LLM original y entonces el LLM que tenía ya se me transforma porque lo estoy especializando en lo que yo quiero. Esas transformaciones, esto realmente se lo hacen empresas muy, muy grandes, en plan Google o OpenAI, porque es muy costoso poder conseguir un LLM que esté bien afinado. ¿Vale? En este caso ya las preguntas iría directamente a este LLM especializado y te genera la respuesta. ¿Qué diferencias y ventajas tenemos? Para que veáis así, el RAG, el que hemos visto antes, tiene la ventaja que es más fácil cambiar la documentación, es más dinámico. Imaginaros que ahora vienen, tenéis se hace un bot de un e-commerce, llegan las rebajas de verano y claro, la documentación tienes que actualizarla porque los precios se actualizan. No, estar cambiando el LLM sería bastante costoso. O sea, lo otro simplemente cambio en la base de datos, quito el documento antiguo, subo el nuevo y ya el bot ya está actualizado, mucho más rápido. El fine tuning va como a piedra, lo estamos haciendo. Sí es más rápido y es como más consistente, pero nos permite más flexibilidad. Evidentemente también podemos hacer un híbrido, pero os digo, esta parte también es muy costosa. Y bueno, esto, jugar con el prompt, pues es lo que hacemos todos, ¿no? Es lo que es la parte fácil. Y dices, vale, pues aquí esta foto estaría muy bien hace un año. Y ahora, ¿qué es lo que todo el mundo dice? Pues, los agentes. ¿Qué es esto? Que todo el mundo habla de los agentes. ¿Cuál es el cambio que estamos hablando, no? Pues vamos a partir de lo que tenemos. Tenemos aquí nuestro bot que sabe de nuestros documentos, pero a veces se nos queda corto.
porque a lo mejor es un documento simplemente que está ahí. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, quiero saber lo que os decía? ¿Cuántas piezas me queda en mi almacén? ¿Cómo va un partido? O sea, cosas que van en tiempo real. Pues no me vale lo que está aquí almacenado. Tendré que conectarme a otra fuente donde pueda tener en tiempo real la información. O si quiero hablar con un humano, pues tengo que poder derivar a un humano. Entonces, esta es la que se llama la forma más sencilla de agentes, que sería tener por encima un LLM especializado en clasificar las preguntas. Que me pregunta ¿quiero saber pantalones? Pues vengo aquí y te digo las categorías de pantalones. Ahora, quiero saber si en tal tienda quedan pantalones concretos. Pues me voy a un API externo que me dice en tiempo real qué es lo que hay. Quiero hablar con un humano, me voy. Entonces, podemos ir derivando. Y cada vez que entra una pregunta, se clasifica la pregunta y según el tipo, pues puede ir a distintos, va tomando la decisión de hacia dónde va. Esta sería la forma más, incluso puedes tener varios racks especializados según temas. Oye, uno para pantalones, otro para, a lo mejor uno de ropa de adultos y otro de ropa de niños. Entonces, esta parte decide, mira a ver qué es lo que se está preguntando y va redirigiendo. Ahí ya seguimos al último paso, que es en el que estamos, porque esto también se nos puede quedar un poco corto, y es el poder interactuar. Porque, claro, lo que hacíamos antes es, entra una pregunta, como al principio cuando usamos ChatGPT, le hacíamos una pregunta y intenta contestar lo más rápido posible y con la información que tiene. Pero hay veces que eso no es suficiente. Si quiero concertar una cita, por ejemplo, en un médico, pues oye, quiero un pediatra en tal sitio, a tal hora, entonces tiene que haber una conversación, no me vale con me das lo primero que encuentras. Entonces, este es con los que se ahora los agentes automáticos en los cuales se puede producir esa conversación. Se les puede programar un objetivo, digamos, de, oye, tienes que conseguir, por ejemplo, que decía una cita, qué tipo de especialista, la ciudad, y a lo mejor la hora o el día del mes o lo que sea. Y ya, cuando ya tienes eso, ya llamas a un API para concertar y terminar de hacer esa cita. ¿Vale? O quiero unos pantalones, vale. ¿Pero de qué talla? ¿De niño o de adulto? ¿De qué talla? Y cuando ya tienes suficiente información, ya busca la información o a lo mejor si ha pedido el email, el nombre y demás, pues lo vuelca en una base de datos y has creado un nuevo contacto para tu empresa. Esto además lo que tiene que cada una de las partes a la que se está conectando la gente, lo que se llaman las tools, herramientas, porque es la gran ventaja de que esto puede crecer lo que queramos. Imaginaros que lo conectamos, por ejemplo, a Google Maps. Entonces ahora dices, ¿dónde hay una tienda cerca de donde estoy? Entonces con Google Maps se puede conectar y mirar a ver las tiendas que están cercas. Entonces esta es la gran potencia que ahora, por lo que se está hablando tanto este año y del que se ve que puede crecer muchos de toda esta parte. Y hay unos protocolos que llaman MCPs, que lo que hacen es que se están unificando todo para que podamos todos los bots hablar con todas las herramientas. No sé si queréis preguntar por aquí, que esta es la parte más técnica y ya hemos terminado con la parte más dura. ¿Seguimos? ¿Ok? Sí. Vale, pues hemos visto lo que decía, solución rápida 5 minutos, que si es suficiente, ¿para qué complicarnos la vida? El RAG, que sería como el más clásico, que es lo que el potente. El fine tuning, ya digo que normalmente no se usa, y el agente es que sabrá hacia dónde todos los que estamos construyendo ahora. Sí. Yo sí que te voy a preguntar sobre, en esa primera, la de 5 minutos que decía, ¿cómo va el tema de la privacidad de los datos que tú le estás dando? Porque si no Sí. ya DNI, nombres de personas, direcciones, ese tipo de cosas muy sensibles. Sí, eso, claro, depende de la política de privacidad de las empresas. Se supone que las grandes, OpenAI y estos te aseguran de que sí que va a ser privado. Pero claro, se supone, como dices, eso, ¿hay alguna revisión o algo así que se pueda ya mirar en donde hayan chequeado cuáles de verdad te lo aseguran y no? O sea, este que has enseñado es como ese de, ya yo lo he visto que muchas empresas ya lo tienen, que le meten ese PDF al GPT y de momento tienes el GPT de InDigital, por ejemplo. Sí. Pero claro. Sí, o sea, en las condiciones, por ejemplo, de OpenAI o de Google te lo dicen, de que no se van a usar esos datos, de que no se va a usar para entrenar otros bots, que eso también es importante, porque antes había que, al principio ChatGPT lo usaba todo, luego había que marcarlo para decir que no querías, y ahora yo creo por defecto ya suelen ponerlo de que no se va a usar para
para entrenar, salvo los gratuitos, ¿no? GPT lo tienes que poner. Tienes que poner, es que ya lo tengo ya metido. El de usuario. El de- usuario. El corporativo entiendo Claro, que claro, el de distinto, pago. Pero incluso el de pago en el, Te- o sea, en el Pro, configurarlo. o el Pro Plus o tal, tienes que tu privacidad. Y configurarlo. Sí, creo que te hace como un warning, si no recuerdo mal, que dice, si quieres, puedes hacer esto. Eso creo que lo que ahora lo hace. Sí, pero cuanto más gratuito, la verdad es que suelen ser, o sea, si pagas, suele darte más esa opción. Sí, por ejemplo, dentro de Teams, que ahora es muy profesional, muchas empresas lo utilizan, el Copilot, en principio, usa todo lo que tienes en el SharePoint Sí. compartido para ahí hay mucha información sensible, por ejemplo, si hay cosas de recursos humanos de la empresa, y no me queda claro que realmente se quede todo dentro de la red propia de la empresa y no se utilice para, lo dicho, entrenamientos y tal. Estaría bien tener un summary de cómo ha ido evolucionando eso, que es un poco lo que has dicho ahora entre A la próxima invitamos a alguien de compliance y de Sí, sí, porque además esto va evolucionando y la verdad es que al principio era mucho más y ahora se supone que, eso, marcando la opción, no debería salir ni entrenar otros bots. Perdón, pero en mi experiencia, no tiene de lista, pero yo trabajo en BCG, que son súper, Boston Consulting Group, que son súper obsesivos de la privacidad y negocian cada mínimo detalle hasta el último minuto para cualquier tipo de tecnología. O sea, ni siquiera Adobe Cloud tenían en su momento, eso para que nos hagan con el normalmente, pero lo que dices tú, pagando, porque eso, ahí está el modelo de negocio de estas tecnologías. Bueno, simplemente comentaros, por si alguno sois de más de código, que claro, que no voy a enseñar código eso, y a mí me gustan mucho estos cursos, a mí no me pagan ni tengo nada que ver con ellos, pero si sabéis de programar en Python, me gusta mucho porque los cursos están hechos, divididos, una parte en vídeo y en otra parte código, los vídeos son los mismos, los creadores de las propias librerías, la que te lo explican, y el código te lo viene en un formato que no tienes que instalarte nada. Entonces, si estás empezando a lo mejor un poco a programar, sabes de Python y te interesa todo esto, es muy, muy cómodo, muy fácil para poderse meter. Y además están en lo último. Y visto esto, vamos a la chicha. ¿Qué pasa cuando todo esto dices, vale, ya me he construido mi bot y ahora quiero ponerlo en producción, ¿no? Pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Primer tema, alucinaciones, que vendría a ser el bot me miente, básicamente. Y además me miente tan bien que ni me doy cuenta que me está mintiendo, que eso es lo grave. Que la gente ya está dejando de usar la Wikipedia por estas cosas. Entiendo, es mucho más fácil encontrarlo, pero no se dan cuenta que a lo mejor no es tan fiable tampoco, que siempre hay que revisar, siempre hay que decir, vale, esta información y cuál es la fuente. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Un ejemplo. Genérame una imagen de un reloj con las manillas que marquen la 1:15. Esto lo podéis hacer ahora mismo y os va a generar una imagen de esta forma. Bastante bien comparado con las primeras. Oye, tienen la hora, tienen 1:15, más o menos los números cada vez lo va fundiendo mejor, pero si os dais cuenta las manillas no están bien, no marcan la 1:15. ¿Y eso por qué es? Porque si busquéis en Google relojes, visualmente es muy bonita las manillas así. Entonces, se tienden a hacerse, es con lo que han entrenado a los LLMs, y entonces por eso tienden a poner las manillas de esa forma. Culpa de los diseñadores. Entonces no hay que fiarse. Otro caso que uno de los primeros bots que hicieron con generativo y que de las primeras denuncias que ganó el usuario fue que un cliente tuvo un problema, tenía derecho, bueno, habló con el bot, tenía derecho a que le devolvieran el dinero de la cancelación, por cancelar el vuelo, y cuando fue a pedirlo le dijeron, tenías que haberlo pedido antes de que saliera el vuelo. Pero claro, el bot no había dicho eso. El bot simplemente ha dicho que sí que tenía derecho a la cancelación, a que devolvieran a la devolución. Claro, no había mentido, pero no había dado toda la información. Entonces, como si entras en una página web, te viene la letra pequeña y siempre, o si has hablado con un humano, normal es que te lo diga. Pero en este caso, no deja de ser el bot, es la marca. Es igual que cualquier otro medio de comunicación, con lo cual hay que asegurarse, claro, que el bot está exprimiendo bien y que está respondiendo todo lo que se quiere. Porque si no, nos encontraremos con este caso. Aunque no es una alucinación como tal de sí, pero son respuestas inadecuadas. Y otro tipo de respuestas inadecuadas, ya cuando nos metemos a lenguaje inadecuado, racista y demás. Estos primeros casos, Microsoft en el 2016 decidió sacar un bot llamado Tai que aprendía de Twitter.
que podría salir mal, ¿no? Yo que no la he hecho todavía. Es verdad. Claro. Primer mensaje, hola mundo, los humanos son muy guays. Entonces, y con lo que le iban respondiendo a los humanos, e iba aprendiendo. Entonces al principio, bueno, pues hablaba de los selfies, porque era lo que estaba de moda en aquel entonces. Luego se pone un poco como a ligar, bueno, vale, un poco raro, pero según va avanzando, pues ya empieza un poco pasivo-agresivo, ¿no? O sea, yo soy buena persona, pero os odio a todos, no sé, ya empieza la cosa a subir de tono. En la época, esta era la época de la primer mandato de Trump, que entonces a un Twitter de que va a construir el muro, pues, oye, estaba a favor, ¿no? O sea, también esto a veces que opines sobre política quizás no sea lo mejor para el voto que nosotros queremos construir. Y a partir de ahí, pues ya empezó pues cargar contra el feminismo, contra la homosexualidad, hasta llegar al punto de viva Hitler, ¿no? Entonces, en 16 horas solamente pasamos de hola mundo, qué guay la humanidad, a viva Hitler, que lo hizo muy bien. Entonces, evidentemente lo cortaron y bastante que tardaron, yo creo, 16 horas en cortarlo. La gran ventaja de estas cosas es que aprendemos todos. Ahora, ya cuando sacaron ChatGPT, lo habéis probado que está muy censurado. No te va a responder, no te va a decir insultos, se cuida todo esto mucho, gracias a que se aprendió de aquí lo que no hay que hacer. Y aún así, todavía hay veces que hay que cortar, no sé el motivo por qué, pero este es de hace un mes, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que duró pues también un día. Supongo que al ser producto de medicina es muy delicado, porque no vaya a ser que te pase como lo de Air Canada, que no respondas con todos los efectos secundarios o cualquier cosa. Es muy delicado todos estos temas, entonces hay que tener cuidado qué es lo que dicen. No he llegado, claro, no lo han vuelto a activar, no sé cómo respondían ni qué decían, pero ahí está. Así que, claro, problema. Los que venimos de hace tiempo trabajando en esto, en Machine Learning, si los datos no son buenos, la salida no es buena. En inteligencia artificial te sigue pasando lo mismo. En la generativa es que te va a pasar lo mismo, va a parecer más bonito, pero no, es que con los agentes, pues más aún. O sea, hay que cuidar mucho los datos, como entrenamos a nuestros bots, que es lo que le enseñamos, porque si no, eso es lo que va a marcar la diferencia con nosotros. Así que, como os decía, las alucinaciones, lenguaje inadecuados, y aunque esta parte no me voy a meter porque ya es mucho más técnica, los ataques, porque no deja de ser un software y entonces como tal va a haber gente que quiera atacarlo, ya sea tumbándolo o intentando forzarlo para que haga respuestas inadecuadas o que te diga algo para aprovecharse. Entonces, igualmente hay que tener cuidado como cualquier software, que nos lo van a atacar si es público. Así que con esto hemos visto... os he contado un poquillo cómo crear un bot, que tengáis un poco de distintas estrategias, algunos problemillas que nos hemos ido encontrando. Y bueno, recordad que esto no solamente es lo que están escritos los papers, ahora ahí ponernos a ello y crear bots. Muchas gracias. No tenemos micro, pero bueno, yo creo que... Sí. Me surge una pregunta que es un poquito más de la parte técnica. Ujú. Cuando has comentado que en el RAD, cuando haces el chunking de los documentos, como que necesitas poner 2 veces lo que pone al principio y al final de cada parte, ¿eso no generaría quizás como una sobrerepresentación del principio y el final dentro del espacio vectorial? En plan, ¿por qué es más eficiente? Un poco para enlazarlo, para saber que están unidos. Depende luego el modelo que uses para traértelos, a lo mejor no te hace falta solaparlos. Es una estrategia normal la de solaparlo, pero a lo mejor no. Y incluso puedes solapar más o menos. Pero a lo mejor, según la que lo construyes, puedes quitarlo. Pero sobre todo eso porque, imagínate, una receta a lo mejor te queda cortada y ya no sabes a cuál corresponde. O lo tienes que meter como en metadatos. Tienes que meter en otra parte información de decir, este trozo corresponde también con este. Es una de las estrategias más sencillas, la de que se solape. Es una cuestión de transición, se suele hacer en la mayoría de los datos que en imagen, en representar imagen, audio, para luego procesarlo con modelos, siempre sueles solaparlo al final, hacer como un overlap. En texto es el mismo caso, no hace diferencia. Sí. Yo te tenía otro sobre el tema que me gustaría si podías ahondar un poco más cuando entraste en lo de cómo se reentrenan los modelos, cuándo es interesante hacer un fine tuning y cuándo no, que solo has dicho que lo suelen hacer las empresas grandes. Y entonces la duda ahí es, ¿qué cantidad de datos y qué característica de esos datos realmente requieres para
hacer un entrenamiento solo por un Fine-tuning, solo por sí. hacernos la idea de qué estamos Es que hablando. ahora mismo no te sé decir el volumen, pero es muy grande. O sea, lo otro son, pues, un PDF. Bueno, en cuanto tienes un PDF ya puedes hacer el RAG, ¿no? Pero este ya es un volumen muy grande para poder cambiar cómo se comporta el bot. No te puedo decir el volumen, pero es muy, muy, muy grande para poder... Claro, a veces en las empresas proceso. uno sí que tiene como gran cantidad de información sobre algo y con curarla un poco ya la puedes tener preparada, pero claro, gran cantidad. Sí, la cantidad, Vamos o sea, a me ir- refiero más tipo Google o, ya te digo, las empresas españolas, yo creo no llega a ser, además no te compensa porque va a cambiar la documentación. O sea, aunque parece, no cambia tanto, sí que cambia la documentación, más rápido de lo que parece. O sea, hay cosas que a lo mejor son estables, pero hay otras muchas cosas que van actualizándose. Y por seguir con esa pregunta, entonces, esas empresas tan grandes que hacen ese fine-tuning, luego lo que me imagino que hacen es vender como paquetes de servicios, ¿no? O sea, tú puedes contratar paquetes de datos o información, digo, para que ellos les compense gestionar esa cantidad de datos, que tú puedas alimentar a tu propio agente, supongo. No sé. No sé ni si lo han pensado, ¿no? Es que a mí me suena que el gobierno francés intentó hacerlo y luego no les compensó, porque además para cuando quisieron sacarlo ya había seguido el siguiente modelo de GPT y ya les ha quedado obsoleto, que es también lo que nos está pasando un poco ahora, que va tan rápido que a veces como no compensa. El tema de RAG y, bueno, en general el entrenamiento que usas para que sea guardar ahí, ponerle directamente fine-tuning o RAG. Cada vez que tú cambias el modelo y cada vez que lo actualizan, pues cambian por la forma en la que responde. Y es un problema para los diseñadores y para todos los que estamos en esto. ¿Tienes algún consejo que te haya pasado que hayas dicho, bien, esto funciona? Una forma de documentar, por ejemplo, las pruebas, que no las documentas, que cambia el modelo, entonces tienes que hacer pruebas. Y es un poco, o sea, no solamente ya de por sí es impredecible por el hecho de cómo se está generando las respuestas y cómo tiene esa caja negra de LLM y demás, sino además ese nuevo, digamos, limitación que es el cambio de modelos constante, ¿no? Ese entrenamiento que ellos luego te avisan, pero no, o sea, al final es un poco... Entonces eso, ¿hay un consejo que tú tengas o que te ha funcionado? Sí, bueno, yo lo que hago es tener una colección de preguntas, mínimo 100, que pues si puede ser 500 mejor, para poderlo luego evaluar. Sí, decir, esta es la pregunta, este es que incluso te sirve para cuando estás modificando los prompts. Decir, esta es la pregunta, esto es lo que me contesta ahora, hago el cambio, mejora o empeora, porque lo que dices es que... Por ejemplo, automatizado, imagínate. Sí, pasar. El LLU que era confidence 5, confidence 7. Claro, el poderlo tener guardado, el poder chequearlo, incluso si tienes cuál es la respuesta correcta, que te evalúe cómo de buena es la bondad de la respuesta nueva con la antigua. Por ejemplo, cuando cambiaron del 3.5 al 4 de GPT, que eso me dices, oye, pues es mejor. Bueno, pues entendía, pero el idioma. Sí, mejoraban todo mucho, pero yo tenía bots que eran bilingües y de repente me funcionaban peor. Y ahora algunos... de repente me contesta muy bien en español y en inglés no, que dices, pero deberían contestar mejor en inglés, ¿sabes? Pero, los typos también ha habido veces que hay modelos que los typos que los infieren y hay modelos más nuevos que no. Sí, uno piensa que siempre el último va a ser, como que no vas a perder las funcionalidades antiguas y va a ser el mejor, pero no es así. Entonces el tener la batería de preguntas para poder ir, es un poco casero, pero es... automatizar todas las baterías de preguntas, pero es eso. Y luego guardarlo también es la otra cosa, o sea, como control de versiones que se hace en programación, también por los cambios de prompts, porque dices, oye, voy a ajustar esto, ajustas una cosa y se te descuadra el resto. Entonces poder volver a la versión anterior, porque ¿cómo dije aquello? No es que cambie la coma, y entonces eso cambia todo el sentido. Sí, o dices, bueno, parece que si lo pongo como lista, las instrucciones va mejor, pero a lo mejor en otros casos no, se lía. Entonces, sí, el tener el listado, control de versiones y automatizar todo lo que se pueda, todos esos procesos también, que parece que no, pero al final a lo mejor te lleva más tiempo eso que construir el bot se construye en 5 minutos, hasta el RAG se hace en 5 minutos, el problema es que funcione como el cliente quiere, ¿sabes? Ahí conecto una pregunta justo que tenía con lo que estás diciendo. Tú que tienes experiencia también en chatbots sin LLM, ¿para ti es más complejo ahora un proyecto de chatbot o ir a
A ver, el otro construyes un camino, digamos, porque tú dices estas preguntas, estas respuestas y sabes lo que va a contestar. Entonces estás construyendo y lo tienes ahí. Y las generativas es como, el campo es abierto y tienes que poner muros. Entonces, no, y ya cuando has puesto todos los muros, resulta que por allí hay que poner otro muro. Entonces nosotros también lo que hacemos son híbridos, que está funcionando también muy bien, por decir, vale, dejo toda la conversación, preguntas frecuentes, generativo. Ahora voy a recopilar información porque quiero el email, no sé qué, y eso además eso tiene que tener una estructura muy concreta para meterlo en una base de datos. Entonces lo conectamos, bueno, nosotros usamos Dialogflow, entonces lo ponemos para que poder recopilarlo. Y eso está funcionando bastante bien, el juntarlo, es decir, en ciertas instrucciones con este que hemos dicho con... porque estáis ahí trabajando en ello, ¿no? Lorena hace 2 semanas, hace un mes, justo contaba el modelo híbrido, comparaba con Dialogflow, con LLM. Sí. Es que no son, es como, cada uno tiene su ventaja, o sea, el clásico es que vas a contestar y a veces los clientes digan, no, pero es que quiero que conteste esto, y dices, es que el LLM la gracia es que no te contesta siempre lo mismo, que es muy abierto, te entiende todo. Pero claro, luego el cliente, no, pero es que esto tiene que ser así. Y claro, hay veces que tienen toda la razón del mundo. Entonces, vale, pues esta parte de la conversación llevémoslo por Dialogflow o, bueno, por uno clásico. Y esta otra parte que normalmente, pues, preguntas frecuentes o como recomendaciones, que estén como más abierto, pues ahí es donde tiene todo el potencial generativo. Sí, totalmente. Al final parece que es más trabajo, porque que seguía haciendo lo de antes. Claro, no estás sustituyendo, estamos creciendo, digamos, o sea, nosotros no hemos dejado de hacer los clásicos, o sea, lo que es como metemos más capas. Con nuevas capacidades, Sí. de cosas que antes era impensable hacer, Sí. prácticamente, ¿no? Luego siempre ya veo un cliente y no quiero el generativo, solo generativo. ¿Y tú por qué solo generativo? Tú necesitas los dos. Oye, si no necesitas, no te niegues. Pues, no quiero ser el más moderno de todo, solo el generativo. Y ahora enfrentaría agentes. ¿Y tú para qué quieres los agentes? No sé, pero quiero agentes. Y a lo mejor con nosotros es suficiente. No necesitas. O sea, encontráis que hay mucha demanda por el hype de intentar hacer agentes innecesarios o necesarios. ¿Algún caso de uso donde digas, coño, esta gente que hemos hecho o que estamos preparando va a solucionar un caso de uso realmente de una forma mucho más eficiente? Yo veo, por ejemplo, lo que os decía, como cuando tienes un objetivo, porque eso lo puedes hacer muy bien con Dialogflow, pero si el cliente quiere tenerlo como el lenguaje natural, pues se niega a Dialogflow. Entonces, la ventaja que veo es de los agentes, que puedes decir, quiero conseguir todos estos datos para luego guardar una base de datos, llamar un API, quiero hacer como cosas muy concretas. Entonces, sí, los agentes sí, pero también es cierto que hay clientes que me han llamado, vamos, contadnos estos agentes, y dices, ¿pero qué necesitas? Es como, no, es que queremos agentes. Y también el cliente nos han negado Dialogflow, o sea, como negados, no por política, porque es que hemos dicho que vamos a sacar el bot más moderno. Y entonces, y dice, pero si no lo vas a notar, no te vas a poner así, que no te vamos a poner de opción 1, opción 2, opción 3, lo vamos a hacer como preguntas que fluya, pero hay algunos que se niegan. Y también se siguen vendiendo de los clásicos, ¿eh? O sea, hay gente que sigue todavía que los quieren y, oye, tengo una necesidad y vemos cuáles son que cubren y seguimos haciendo los clásicos. Pero los potentes ahora mismo son la mezcla. Sí. Ahora que hablabas de que todo el mundo quiere agentes, me surge la duda, ¿cómo estamos en esto de que un agente se pueda comunicar con otro? Porque entiendo que con el protocolo MCP también como que eso se habilita. O sea, pero realmente ¿en qué estado estamos ahorita y qué tan rápido crees que eso pueda evolucionar? Yo creo que estamos todos ahí, arrancando. Pero lo que nos pasaba cuando empezamos con el RAS, que todo el mundo hablábamos y luego no había muy poquitos puestos en producción, ya sí que se ven, pero y ahora con los agentes estamos como todavía todos arrancando por el miedo ese de que no responda inadecuadamente. Dices, vale, funciona, mi ordenador muy bien, pero ahora de cara al público, que tú, además ese es el otro problema, que tú haces una batería de preguntas, lo que decíamos antes, la haces ahí tú, tu equipo con el cliente y tal, luego pasar Friends and Families, muy importante, de un entorno controlado, porque cuando salga al público dices, pero ¿por qué la gente pregunta esto? Y que el bot, ¿por qué contesta lo otro? O sea, ya es una locura. Y entonces con los agentes estamos, yo creo que estamos un poco todos empezando, pero también un poco con el miedo de eso, de cómo está respondiendo, porque no salir a lo loco, sino un entorno como controladito. ¿Y a nivel de costes?
Pues parecido, porque hay veces que el coste se te puede disparar más, porque a lo mejor el bot te está preguntando y entonces está todo el rato llamando a un LLM, ¿sabes? Que decimos, como es una pregunta, Sí. se produce una conversación, pero otras veces va como más rápido. Entonces el coste lo veo parecido. Depende de las conversaciones, depende cómo vayan las conversaciones. No tiene por qué ser más caro. Y la comunicación entre agentes, a lo mejor también tienes que tener cuidado con las latencias, porque no puedes tener al usuario 20 segundos esperando en que una gente llama a otra gente que llama a y te vuelve y sale Claro. en la nube baja. Tampoco puede ser una solución para todos los casos. Puedes meter música como Sí, pero me puedes elegir la canción. Sí. Diana aquí. Sí, el problema siempre yo veo que he visto es latencias, costes y eficiencia. O sea, que te responda bien, que sea rápido y barato. Entonces, ahí siempre que estás jugando con esas tres cositas. Es el tema de las dependencias de cada empresa y sus políticas de privacidad. Porque tú cuando le das acceso a esos modelos de diferentes empresas, cada uno tiene sus políticas, cada uno tiene sus agencias, cada uno tiene su forma de gestionar. Y eso también es muy importante tener en cuenta y no se comunica mucho ahora mismo a las personas que lo están queriendo utilizar, que también, pues, quién se queda con los datos, quién se protege tus datos, ¿no? Si la fuga, quién coge, quién es el encargado de proteger esa información, ¿no? O sea, y también yo creo que hay un debate que creo que todavía no está muy tocado, pero debería empezarse a hablar, ¿no? La parte también de esa conexión entre diferentes empresas y diferentes dependencias también, ¿no? Si se cae ChatGPT y tengo mi dependencia es el 50% de ChatGPT y la otra es, no sé, Gemini, ¿no? Sí. ¿Cómo gestiono eso? ¿Quién me paga cuando se cae uno? O sea, ¿no? Sí, no sé, que eso, ayer he estado todo el rato cayéndose. Sí. Y ahí también es importante, porque si todos los entes están y se caen, ¿no? O sea, Sí. que cuando tú negocias también tienes que tener en cuenta eso, ¿no? El proveedor. Sí, ¿Qué pautas tienes que tener legalmente? Y haces un backup, por ejemplo, en este caso. Es que ¿Cómo depende, lo- en este caso es que a lo mejor o sea- deja de contestar. A nosotros nos pasó que lo teníamos en una región y esa región se cayó, pudimos cambiar a otra y seguir adelante. Pero claro, en el momento te quedas ahí como de repente ha dejado de contestar el bot. Bueno, te saltan las alarmas, ¿no? Pero tienes que tener todo ese sistema de alarmas de es una empresa externa la que te está fallando. Tu bot sigue funcionando, pero no está contestando. O sea, en ese caso los datos los tienes, no ha habido una caída de servicio, simplemente que es que no te está contestando Claro, pero por el eso me GPT. refiero, o pues que tienes que tener un montón de pasta, ¿no? Como tener un montón de, o sea, entrenar con dos LLMs y tener uno de backup. Como decir, bueno, si Claro, me como cae un este, orquestador de, vale, un orquestador de, de, me si cae no, este, Claro, para más. aquí el problema, lo ideal sería decir, pues oye, tengo con GPT con Azure y lo tengo con Gemini de Google. Pero claro, tienes que tener los dos prompts claro. para pedir Doble curro. y luego mantenerlo, porque hacerlo, vale, pero luego mantenerlo. Y luego te deprecan. Y entonces, claro, lo que pasa, o sea, ahora también de los primeros bots es como, estamos todavía no arrancando, pero es como hace nada que hemos empezado a hacer bots y ya se han quedado antiguos. Claro. Ya los primeros, el 3.5, que nosotros empezamos con 3.5, ya ha habido que quitarlos. Y creo que esta mañana anunciaban el 3 Pro, ¿no? No me ha dado tiempo todavía a mirarlo. Si es coche me da igual, déjamelo que yo. Claro, no me lo quites, ya tengo ahí funcionando las cosas, no me las quites. Entonces, de repente es como, estamos todavía y nos metemos con agentes y ahora tenemos que migrar a los antiguos porque ya se nos ha quedado obsoletos. Es un poco locura. Sí. Con la virtualización también si te cambian un poco el modelo puedes tener que virtualizar de nuevo. Es que lo que es el modelo LLM es que te lo quitan. Claro. O sea, te lo quitan, ¿no? A no ser que, claro, si te bajas un open source, pues sí que lo tienes tú. Pero el problema es ese, que es un correo. Tienes que pagar por él, o sea, tienes unos costes por otro lado, no te lo cambian, pero Y hay que escalar eso. tienes que claro. escalar, Sí. claro, tienes otro problema. Sí. O sea, supongo que si tienes mucho, sí que te compensa el source, del open source tuyo, ¿no? De montártelo, pero tienes que mantener todo eso también. Y luego también se te puede quedar obsoleto y aún así tienes que empezar con otro. No es solución perfecta. Ahora corriendo todos corriendo de un lado para otro, porque es una locura. Tenemos que decir que hagan la ola que respiren Un poco, sí, deja que calmes un poquito. que se paren un poco. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Venga, pues Vamos a- muchísimas gracias. Qué increíble la charla, Virginia. Muchas gracias porque nos da una perspectiva y nos da un contexto. Y sobre todo las personas que han trabajado de forma más técnica, que me he dado cuenta de que son muchas.
vamos a poder darle una visión al diseño y de eso un poco se trata hoy, ¿no? Quiero que lo pensemos en la expresión. Quiero que pensemos en cómo se expresa todo esto que nos ha comentado Virginia en las interacciones del día a día. Y de eso vamos a hablar ahora. Del flow al prompt. A ver, un poco sobre mí. Bueno, que sepan que el primer chat que yo tengo pineado en mi WhatsApp es con pruebas de chatbots. O sea, eso habla muchísimo de mí. Yo soy conversational designer. He estado trabajando como conversational designer hace 7 años, cuando antes solo existían lingüistas computacionales, que entiendo que hay muchos de ellos acá. Y no existía el cargo. Era una persona que necesitaban en una consultora que era de Everis Perú hace muchísimo tiempo, para que diseñara experiencias con personajes. Yo pensé que nunca iba a trabajar con ellos, pero me llamaron y me dijeron, sí, el personaje que desarrollaste está increíble. Bueno, aunque no sabes nada, porque es verdad, era muy nuevo, ahí aprendimos muchísimo sobre lo que son APIs, User Intenciones, y ya vamos a hablar de eso. Era la primera lingüista de esa empresa hace un montón de tiempo. Y lo que mejor habla de mí, bueno, son los chatbots que he diseñado y las empresas en las que he estado. Como les digo, primero estuve en Everis hace mucho tiempo, y después estuve en un chatbot, trabajando con un chatbot que se llama Toby, en Remax Seguros, un chatbot de una empresa de seguros que tiene 120 años. Entró el COVID y este chatbot era capaz, no tenían servicios digitales, chicos, para esto no tenían aplicación, ¿ok? Entonces, los usuarios buscaban las clínicas utilizando WhatsApp. Los usuarios, clínicas cercas asociadas a su seguro, solamente diciendo en qué distrito estaban. Digamos, estoy en Cibeles, quiero encontrar una clínica. Hacíamos un triaje también con preguntas como qué tanta fiebre tienes, y a partir del triaje era un cliente, un usuario que tenía crítico o que teníamos que llamarlo para hacerle la prueba, o que tenían que mandarle una ambulancia. Y además hacíamos journeys de WhatsApp, que le preguntábamos, ¿te llamó el médico? Ya te hicieron la prueba del COVID, ya fue la ambulancia. Entonces, fue un caso en el que aprendí muchísimo. Era en una empresa, era un chatbot de WhatsApp, hasta que finalmente ya desarrollaron los servicios para las aplicaciones, pero nosotros utilizábamos los de la web. Entonces, yo no sabía nada de integraciones, ni qué información me iba a traer el API, y aún así, pues, fue como, mira, esto es lo que trae, pero es muy largo, eso no cabe en un botón, no entiendes que son 20 caracteres. Mafe, córtalo. Bueno, teníamos estos menús inmensos que teníamos en todo, y servicios de salud, cotizar, comprar, porque para todo esto no podíamos vender de manera física. Había además que vender en el bot. No solamente ofrecer servicios que antes eran físicos, sino ahora también vender. Y muchísimas cosas asociadas al seguro. O sea, podíamos afiliar un familiar. Entonces allí de verdad que aprendí muchísimo. Estuve 3 años allí, y luego estuve en una startup latinoamericana llamada TomChat, que también se especializa en, WhatsApp, en chatbots por WhatsApp, y eran muchísimas industrias, sobre todo automotriz. Ellos actualmente siguen trabajando con WhatsApp. Y contarles también algo muy interesante, es que ellos tienen su propia herramienta para crear, no es Dialogflow, es un Flow Builder. Entonces, yo trabajé en la creación de este producto, en la medición, cómo se mide en el flujo la experiencia del bot, el éxito o el fracaso, y también creando plantillas de flujos, que es algo muy interesante, porque pues en esta industria van a necesitar estos flujos y nosotros los precreamos y luego simplemente los personalizan. Esa parte estuvo muy interesante también. Y luego trabajé en una startup también española llamada HubType, que también tiene su propio Flow Builder, también trabajamos en la creación de producto, y bueno, los KPIs y todo lo que tiene que ver con un Flow Builder, que eso es lo que ellos venden a las empresas actualmente. Y después de todo lo que pasó con la inteligencia artificial, disponibilizamos chatbots en 8 semanas. Así que se podrán imaginar el detrimento de la experiencia en ese sentido. Eso fue un gran reto para mí. Y bueno, algunos de los chatbots en España con los que trabajé es Aliens. Puedes comprar tu seguro de mascotas utilizando Aliens. Yo lo compré. Usuario cero. Women's Secret y toda la gama de empresas de Women's Secret, de Pedra del Hierro, Springfield, etc. Aerolíneas, que todavía no han salido, entonces no lo puedo comentar, pero es un trabajo en verdad muy interesante, y ha sido mucho tiempo, y gracias a eso aún estoy aquí. Muchas gracias por la invitación, además de Women Voice.
Y bueno, ya les conté un poco sobre mí y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, completamente diferente, pero muy relacionado. O sea, todo lo que decía Virginia en aspectos técnicos, cómo salía al final el bot, me hacía bastante sentido y me resonaba un montón y ojalá pueda conectarlo en la charla porque, bueno, ya la tengo estructurada. Vamos a tener una breve introducción, luego el diseño conversacional, una definición, porque, bueno, pueden existir muchas cosas que nos imaginamos sobre qué es el diseño conversacional. Luego, cómo ha cambiado el trabajo de flujos fijos, experiencias, pues muy estáticas a prompts, al diseño de prompts y todo lo que implica trabajar ahora con IA, después de esta disrupción y todo lo que estamos viviendo todos los días, qué ganamos y qué extrañamos, que es mucho de lo que también nos comentó Virginia, de bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo, que también Laura lo comentó, así que súper interesante. ¿Qué ganamos y qué extrañamos? El rol del conversational designer hoy en día y cuáles son las tensiones que siguen existiendo, porque hay cosas que desde el día 1, hace 7 años, yo sigo luchando y sufriendo hoy. Y eso me parece, por un lado, maravilloso, pero por otro lado, cansón. Entonces, a ver, ¿cuántas veces hemos conversado con un bot hoy? O sea, bueno, 7 para hacer consultas de mi trabajo, 2 porque la charla que tenía que hacer hoy quería que me la corrigiera, el código que escribí ayer, quiero saber cómo va, ¿no? Y lo que quiero expresar con esto, y quiero hablarles de un libro que a mí me encanta, que se llama Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel, el papel de los libros. Y habla de una sociedad distópica en la cual no se puede leer porque no se puede pensar, y no se puede pensar porque es muy malo para el sistema, ¿no? Para el sistema en el que existe, es que nunca nos dicen qué sistema es, simplemente existe y nos parece fatal que las personas lean y que las personas piensen. Y no existen conversaciones, la gente no tiene conversaciones en las terrazas y se va a tomar una cerveza, no, eso no existe. Lo que existe son interacciones digitales, con pantallas como esta, en la sala de las personas. Entonces lo que hacen es entretenerse, consumir contenido, y allí unas personas muy importantes son los bomberos, porque son encargados de quemar libros. Si hay un libro en tu casa, yo te puedo denunciar y llevarte preso por tener un libro, y además tengo que quemar todos tus libros. Entonces, quiero hablarles de esto porque en ese momento era ciencia ficción, que nosotros solamente vamos a interactuar con bots todo el día. O sea, la esposa del personaje principal, que se llama Montag, le dice, oye, ¿cuándo vamos a tener la cuarta pared en el salón? Oye, pero la última pared fue un tercio de mi salario al año. Es demasiado dinero. Y estas interacciones son, imagínense que ella está viendo YouTube y le dicen, oye, Mariana, tienes que decir tu línea, y tu línea es, no sé, me gustan los pájaros azules. Y continúan la vida. Son interacciones vacías, son interacciones con robots, son interacciones donde no existe el lado humano. Y eso es algo que quiero que tengan en cuenta ahora mismo. Bueno. Entonces, en este contexto, que es el diseño conversacional, considerando que las conversaciones son una de las interacciones más antiguas que existen. Existe el lenguaje, existen las conversaciones, ¿no? Entonces, de eso se trata, es la disciplina, es anticipar cómo una conversación se puede transformar en una acción, en una solicitud, un reclamo, una compra, etc. Y también es ofrecer empatía y construir confianza, porque como nos decía Virginia, también te voy a referenciar, perdón, es una marca que está hablando. Si yo no confío en este bot, si me habla de manera robotizada, si no entiendo lo que me dice, si usa palabras complejas, porque confiaría en lo que pasa después. O sea, ya quiero dejar de interactuar. Entonces, bueno, aquí hay algunos términos claves en los que me podrán corregir los lingüistas, pero es algo muy simple como para que podamos entrar en contexto. ¿Qué es una intención? Es lo que la persona quiere lograr en la conversación. Quiero comprar una pizza, quiero afiliar a mi niño a mi seguro, quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, eso cómo se expresa en un utterance, que es la expresión textual, ¿no? ¿Y de qué se compone este utterance? En entidades que nos ayudan a clasificar las utterances, ¿cierto? Y después reentrenar. Y el fallback, que es uno de los conceptos que más me gusta, es la respuesta que un asistente conversacional da cuando no entiende, porque lo que el usuario dijo no sabe cómo responder. Le estoy preguntando al bot de una aerolínea sobre el juego de fútbol de ayer, no debería responder. De esto no tengo información, pero te puedo hablar sobre la política, no sé, hazme preguntas sobre
esta aerolínea, ¿ok? De eso se trata. Eso también es un fallback, porque es un no entendido o no tengo información sobre esto o mi base de conocimiento no tiene esta información. Y eso también habla mucho de las restricciones. Nunca respondas nada que no esté en la base de conocimiento y eso es un poco de lo que nos está hablando también Virginia. Entonces, esto es un breve resumen, pero ya les voy a explicar un poco con más detalle. Pasamos de diseños de flujos complejos de conversación, que es todo lo que hablamos del diseño mucho más estático, a definir una experiencia de editar con la ayuda de LLMs, entrenamiento de cada entidad de intención en distintos idiomas. Imagínense Guess tiene que tener el entrenamiento de todos los idiomas para todos sus bots y eso es un trabajo muy largo, muy complejo, muy pesado que hacía el equipo de lingüistas principalmente de la mano del equipo de desarrollo. Ahora hacemos refinamiento de prompts, hacemos mucho testing, ya lo vamos a ver con más detalle. Aplicación de frameworks de trabajo. Un poco, ¿se acuerdan cuando Virginia dijo Friends and Family? Los diseñadores conversacionales hacemos una especie de prueba que se llama Wizard of Oz, que nos sentamos con una persona y le decimos, tienes que comprar unos zapatos. Y les damos la opción del bot. Y entonces, en base a las respuestas, refinamos la experiencia de ese bot, porque debería estar fundamentado en una experiencia humana, real. No es lo que yo me imagino de cómo deben comprar los zapatos los usuarios. Eso es refinar, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos muchas cosas que pueden hacerse de manera más eficiente con las herramientas de IA. Y ya lo vamos a ver, por eso es que pueden salir bots en 5 minutos o en 8 semanas. En producción, aunque tengan errores, no importa. Lo importante es que tengamos el bot ya. Eso es lo importante, nos estamos quedando atrás respecto a la competencia. Entonces, esto lo reconocerán los diseñadores conversacionales. Esto es un flujo muy, muy alto nivel que llevábamos a reuniones para validar con los stakeholders. Esto tiene sentido y además estaba creado pensando en las preguntas frecuentes de los usuarios que impactaban mucho en los otros canales, porque el objetivo final es ahorrarnos dinero. Es que se automaticen las interacciones utilizando un chatbot, automatizando la experiencia. Entonces, claro, aquí como ven, hay 4 niveles, el nivel 1, luego el 2, el 3 y el 4. Y nosotros teníamos que diseñar toda esta experiencia, pero actualmente sí es cierto que lo que priva son las experiencias híbridas. Pueden ofrecerle, las empresas pueden creer que las personas prefieren interactuar de manera abierta, pero qué más fácil que hacer un clic en un menú, ¿no? Utilizar botones. ¿Me entienden a qué me refiero? Que la experiencia que tiene la botonera para muchas personas es mucho más fácil de utilizar que pensar que quiero, ¿no? Es como, qué flojera. Este es un ejemplo súper simple de cómo escribir parte de un prompt, sin considerar un poco todo lo que son las restricciones. Entonces, ¿quién eres? ¿No? El rol. ¿Cuál es el formato? Bueno, con viñetas, todo lo que hay que estar probando. Si quieres, por favor, la respuesta la quiero con viñetas, quiero que sea coherente, quiero que te bases solo en los documentos que están cargados. Y la tarea, qué es lo que deseas hacer y un poco lo que comentábamos antes de estos flujos guiados donde necesitábamos datos del usuario. Por ejemplo, quiero hacer la modificación de una reserva, necesito saber el número de reserva, tu apellido para saber quién eres y, bueno, integraciones con APIs y datos específicos, porque podemos desarrollar un tipo de tarea, varios tipos de tareas diferentes. Una aseguradora puede tener, quiero afiliar a, quiero darme de baja de seguro, quiero afiliar a mi hijo, quiero comentar que una rotura, un siniestro, una rotura de vidrio, por ejemplo. Entonces existen muchos casos y bueno, como les comento, pueden ser distintas tareas. Y yo los pienso porque me han hablado de, bueno, estamos trabajando con distintos prompts para un mismo bot actualmente. Estoy trabajando en un proyecto con BBVA Perú para un chatbot interno que tiene IA. Como si fueran los distintos instrumentos en una orquesta. Tenemos los violines, que es el de personalidad. De hecho, tenemos un prompt que es solo de personalidad. Luego tenemos la batería, que es la parte de operations, y es un prompt específico donde entramos también los conversational designers. 3 conversational designers para ver un prompt. Suena un poco costoso, pero vale la pena.
Entonces antes hacíamos los entrenamientos, pero ahora la capacidad de procesamiento del lenguaje, lo que nos estaba contando Virginia, ahora es, bueno, apoteósica. Ahora entiende muchísimos tipos de frases. Claro, sí, entiende muchísimos tipos de frases, pero va a entender si le preguntamos sobre 2 productos en una misma consulta. ¿Cuál va a seleccionar? O sea, ¿de cuál me va a hablar? Me va a hablar de los 2, de verdad. Entonces, parte del trabajo de un conversational designer es tratar de romper al bot para entender cómo funciona y al mismo tiempo hacer ajustes después. Ahora, ¿puede decirme los resultados del Madrid Atleti ayer? No debería poder decírtelos porque no es un bot de fútbol, simplemente. Pero hay que preguntarlo, hay que preguntar temas que no entienda. ¿Cuántas personas trabajan en esta aerolínea? Tampoco debería poder responderlo, pero es un dato que está asociado a la marca igual, ¿no? O sea, ahí están los matices. Y de eso se trata, otra vez, cuando Virginia dice hay que probarlo. Si no lo probamos, si no es Friends and Family, si no, ¿cómo vamos a salir? Porque está hablando de una marca, estás hablando con una marca, no con los diseñadores o la gente de tecnología que creó este bot. Entonces, eso es una de las tareas que hacemos. A mí me encanta esta tarea, me fascina. Porque queremos saber cómo diseñar los fallbacks. Porque antes era, no entiendo, perdón, no te puedo responder. Y ahora es, oye, ¿me lo puedes decir con otras palabras? De una manera mucho más simple que reentrenar y reentrenar y reentrenar y reentrenar infinitamente. Ahora, a ver, esto es un poco de lo que les hablé del Wizard of Oz y de los workshops. Antes yo me sentaba con el equipo de marketing, con el equipo de diseño que había en la compañía, hacíamos un workshop, definíamos una persona, cuáles son las tensiones más formales, más informales, ¿quieres que use emojis? ¿Qué emojis quieres que use? Pero bueno, también hacemos muchísimo testing. Hay muy pocas empresas, trabajé en muy pocas empresas que tenían el testing automatizado, que se corría un montón de preguntas y tenían que hacer las mismas respuestas. El entrenamiento, que es prácticamente infinito, y además utilizábamos FAQs, el flujo inicial, que después mejorábamos. Pero ahora, ¿cuáles de estas tareas pueden ser, bueno, podemos apoyarnos con IA? Podemos escribir un happy path y después ajustarlo, entrenar identidades e intenciones, simular conversaciones, hablar con el bot como que si estuvieras haciendo este test del que les hablé, crear una persona, que también sirve un montón, simplemente lo validas con el cliente final y ya está. Testear el flujo, pero qué cosas yo pienso, sinceramente, que no tenemos que hacer nunca utilizando inteligencia artificial, o no necesariamente. Editar bases de conocimiento. Creo que este es un trabajo que debe hacerse de forma manual porque nosotros somos especialistas en contenido. Pensar en la estrategia conversacional. Este bot ahora está en una página web donde ya los usuarios se lo guiaron. ¿Por qué le volvería a preguntar el password de usuario a esta persona que ya se lo guió? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces ahora las conversational designers vemos como echamos un poquito más para atrás y decimos, ¿esto cómo funciona en el ecosistema digital de esta empresa? Es como un rol en algún sentido más estratégico. ¿Dónde estamos utilizando inteligencia artificial y automatizando procesos que lo podemos traer, esta información, a nuestro chatbot? Integrar el uso de datos y soluciones. Claro, lo de la experiencia multicanal, que es el sueño de los conversational designers. Quiero comenzar mi conversación en WhatsApp y terminar en la web. O en Facebook, o en Instagram. Quiero que sepa todo lo que yo le dije en WhatsApp. Imposible todavía, pero es como uno de los sueños y hay que pensarlo, no hay que dejarse a la gente de tecnología, lo siento. No, hay que pensarlo. Ya vamos a ver por qué. Un poco qué obtenemos y qué extrañamos, ¿no? Bueno, ya hemos visto cómo se componen las respuestas. Esta información no la voy a repetir porque ya lo sabemos. Creo que hay más eficiencia en creación e iteración, que es mucho más fácil poner en producción algo e ir probándolo y ajustándolo. Prevención de distintos tipos de errores, pero no todos, ya lo vamos a ver. La interpretación es muy amplia sin requerimientos y la de la experiencia más consistente es muy relativo, porque podemos tener una experiencia consistente porque tiene el mismo tipo de prompt para distintos países, pero no es consistente el tono porque no está bien ajustada la personalidad. Entonces, cuando se entra a los flujos guiados, es como si me hablara cualquier otra persona, o como cuando responde de una manera muy robotizada. No tiene nada que ver con la marca. Y bueno, no existe control y sobre todo el acceso a la data. No sé qué es lo que está pasando cuando entra en el modelo.
qué le responde, porque ahora nosotros como conversational designers deberíamos pensar en nuevas maneras de probar el bot. Si después de esta conversación el usuario encontró una solución, logró el objetivo, entonces ha sido una interacción exitosa. Pero muchas personas en negocio te van a decir, no, no es exitoso para nada, eso está súper mal porque se fue el bot. Pero logró el objetivo porque obtuvo la información y luego hizo lo que tenía que hacer. Y entonces es relativo, no es tan relativo. Yo creo que tenemos que darle un poco más de flexibilidad a los equipos de conversational design para decir estas cosas. Y ver las conversaciones una a una es agotador, sinceramente, porque, y claro, eso es algo de lo que tienes que hacer porque es una caja negra. Entonces, coges 100 conversaciones y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le respondió la IA? Le respondió esto. ¿Y quieres llorar? Porque no voy a hacer, es terrible esa parte, pero es muy importante. Ya vamos a ver por qué, porque esa parte es muy, muy bonita. Tal como tuvimos que aprender sobre U-turns, sobre entrenamiento, sobre entidades, sobre APIs e integraciones, cosas que nunca habíamos visto. Las personas que venimos de humanidades, como comentó Nieves, yo soy licenciada en literatura, estudié letras, hice una prueba en Everest y entré. Y aquí estoy. Okay. Y el mes que viene voy a entrar a trabajar en BBVA, que es genial. Y es como, ¿por qué tienen estas personas de humanidades aquí de filología? ¿Por qué pagamos a gente así? Bueno, porque los necesitamos. Ahora el reto es, ¿cuál es el funcionamiento? Estrategias. No puede ser que el bot que quiso el equipo de siniestros sea un bot súper diferente al equipo de ventas. Eso no tiene ningún sentido. Pero los dos lo pidieron y no existe una conexión entre estos dos. Y cada uno tiene su especialista de IA y ninguno tiene conversational designer, pero los tienen. Entonces, es una estrategia mucho más integral. Hay que pensarla como parte de un ecosistema en la medida en que se escala o no este tipo de tecnologías, porque esto cambia todo el tiempo. O sea, la semana pasada, esta semana, la locura de Apple en LinkedIn, bueno, ya lo sabemos, de lo que pasó con la nueva interfaz de iOS, ok, pero a partir de eso hay una conversación paralela que es muy interesante, que es ahora las páginas web deben estar optimizadas para agentes, porque son quienes están leyendo la información y trayéndola a las personas, porque ya ahora estamos interactuando es utilizando los agentes. Entonces, ya no se trata de posicionamiento web, de SEO, de redacción SEO, ya es una cosa diferente. ¿Cómo lo optimizamos? ¿Cómo hacemos que lean bien la información? ¿Cuáles son las keywords? Y todas las semanas pasa algo así. Entonces, yo no creo que haya que concentrarse en leer todo y estar al día con todo. Creo que es imposible. Creo que hay que concentrarse en saber qué es el core de la experiencia y cómo transmitirlo en cada uno de los diseños, en cada uno de los proyectos. Entonces, claro, la curaduría de contenidos. Es muy curioso que ahora curamos menos contenido, pero leemos más. Esta es una de las épocas en las que más consumimos palabras y muchas de ellas no están pensadas de una manera que pueda ser digerible, un poco lo que estaba comentando Virginia. A veces no sé si han visto que pueden recibir una respuesta de 2000 caracteres. Eso no es legible, eso es digerible. Eso, ¿cómo funciona? Cuando en un chatbot una respuesta de 2000 caracteres puede estar dividida en piles de contenido e ir consumiéndose poco a poco, ¿no? De una manera digerible. Es que no lo van a leer porque es muy largo, ya está. Entonces, hay que cortarlo. La curaduría de contenidos es una de las cosas más importantes. El prompt design, que puede parecer chino, yo me senté con el equipo, los chicos de content que nunca en su vida, nunca en la vida habían visto un prompt, nunca se habían planteado escribir un prompt, y lo hicimos mal que bien. Ahora viene el chico de data y nos corrige y no pasa nada. O sea, hay que atreverse. Luego la definición de conversational KPIs que están relacionadas con IA, ya les hablé un poco de eso, y la aplicación de heurísticas de diseño. Entonces somos más diseñadores UX de alguna manera que diseñadores de conversaciones. Y esa parte también está cool porque a veces salir un poco de la conversación es algo muy valioso. Nos hace mejores conversational designers, mejores creadores de experiencias. Claro, bueno, ya hablamos. Ok. Un bot con un diseño sólido es capaz de prevenir errores. Esto, ok, todos podemos pensar que no, pero tiene mucho sentido. Aquí se está previniendo el error. Este dato no solamente es el formato del dato, que es el número de pedido para poder saber dónde está mi compra de ropa interior. Es
también una llamada a la API, entonces yo sé que no existe. De una vez. No tienes opción de darle clic al botón y que te digan, no, esta no existe. No, de una vez. Entonces, es una manera de prevenir errores. Entonces, esos errores ya hay que prevenirlos, ¿cierto? Ya es parte de nuestro trabajo. Pero ahora tenemos que pensar en alucinaciones. Fatal. Ahora hay que pensar en falta de contexto. Ahora hay que pensar en falta de información. Ahora hay que pensar en textos robotizados. O sea, ¿qué significa esto? Parece que has introducido un texto que no puedo procesar. ¿Por qué? Si tú eres tan inteligente, ¿por qué no lo puedes procesar? Si tienes una pregunta específica o necesitas ayuda, por favor, házmelo saber. Estamos aquí para ayudarte. ¿Te ha sido útil la respuesta? Sí. No reintentar. Me parece genial. O no, pero lo amable del reintentar, no como, no, pero te doy otra chance, porque eres buena persona y lo intentaste. Y luego aquí también está el feedback. Es algo que antes, y con todo el dolor del alma de los diseñadores conversacionales, era, no entendí, vuelvo a escribirlo. Ya está. No me importa nada más. Porque no se podía hacer mucho más. En cambio ahora es como, en verdad esto no lo puedo entender, pero sí creo que debería estar mucho mejor diseñada la respuesta del error. Porque también es una experiencia, porque es parte de la experiencia. Sobre todo, nos acordamos de las marcas cuando todo va mal. Cuando todo va bien, wow, excelente. Pero cuando las cosas van mal, incluso dejamos reseñas. ¿No? Ese chatbot es terrible. En plural, es plural. Deberíamos poder utilizarlas intuitivamente. Nuestras madres saben usar ChatGPT. Nuestras madres, nuestras abuelas, también tienen derecho de utilizarlo. También tienen derecho de interactuar con marcas utilizando su WhatsApp, porque sí es cierto, y es verdad que la manera en la que más interactuamos es utilizando mensajería. Entonces, ¿por qué no podrían ellas también entenderlo perfectamente? O que sea tan intuitivo que no necesites entrenarte para utilizar un chatbot. ¿Por qué necesitarías entrenarte? Debería ser comprensible para la mayoría de tipos de usuarios y ofrecer una experiencia consistente. En forma de conversación, es un mensaje, es un canal y es un ida y vuelta de interacciones con una estructura coherente y verosimilitud. Yo me creo que de verdad este chatbot me va a ayudar porque utiliza las mismas palabras en toda la experiencia, porque no me dice que sí, luego que no, porque me ofrece opciones que realmente me sirven y me funcionan. Confianza. Y luego, ¿qué pasa cuando el diseño falla? Que es lo peor. Aunque normalmente prefiero nadar en las frías aguas de la costa de Sudamérica, ahora vuelo con JetSmart para ayudarte en todo lo, carita sonriente, que necesites durante tu viaje. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Por qué? Porque, claro, porque permitimos al cliente que diseñe sus propios mensajes. Y no le decimos, oye, esto está mal. Y si lo tuviese que leer una plantilla de accesibilidad, Un TTS ahí. ajá. Perdí mi equipaje. Lamento mucho que hayas perdido tu equipaje. Te recomiendo que te comuniques inmediatamente con el personal de JetSmart, que somos nosotros. ¿Por qué el personal de JetSmart? Yo soy JetSmart. ¿Por qué me hablas de JetSmart en tercera persona? ¿Qué está pasando? En el aeropuerto, ellos te van a ayudar. Tienes que llenar una forma. Encima tengo que llenar una forma. Tú no tienes el link a la forma. ¿Me puedes decir el formato de la forma? ¿Me puedes decir el formato del número que me van a dar cuando llene la forma? Algo, dame algo, por favor. Si necesitas más información, no dudes en preguntar. Estamos aquí para ayudar. Puede sonar muy obsesivo, pero es que los conversational designers deberíamos estar obsesionados con las interacciones, con los mensajes. No debería ser como lo lanzo y ya está. Ah, bueno, todos lo sabemos, pero hay que repetirlo. Lograron engañar a una IA, y también el caso de Canadá, de Air Canada, bien interesante, para vender un vehículo a $1. Bueno, porque sí, porque antes se podía. Perdí mi equipaje, necesito ayuda. ¿En qué puedo asistirte hoy? Estoy aquí para hacer tu experiencia de vuelo más fácil que amigable. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó aquí con la IA? Doy respuestas incorrectas. ¿Qué pasó aquí? Está diciendo que Ajá. te vuelve a preguntar en el reporte. ¿Pero qué entendió? Solo entendió necesito ayuda. Sí, sí. No entendió que perdí mi equipaje porque la respuesta de perdí mi equipaje es la anterior. Ajá. Y entonces, ante algo tan crítico como perdí mi equipaje, ¿por qué no lo prioriza? Sobre necesito ayuda. ¿Por qué no existe una respuesta buena para perder mi equipaje si es una aerolínea? O sea, es que no, de verdad, tiene mucho sentido cuando lo haces, como sí, salimos del bot, pero no tiene sentido cuando lo pruebas.
Somos una aerolínea. ¿Cuáles son las cosas críticas que nos van a preguntar? Hay que hacer una lista, hay que priorizarlas. ¿No le interesa al cliente? Bueno, pero a mí sí me interesa. Bueno, si no le interesa, hay que ir metiéndolo, porque esas son luchas que también no se pueden imponer como diseñadores. Puedes llegar a perder tu trabajo. Yo digo por experiencia, no. Más bien, hay que salir. No, no podemos salir así. A ver, entonces, claro, la tecnología avanza rápido, pero un buen diseño requiere tiempo, maduración y visión. Eso lo estábamos hablando también hace 3 semanas. Esto es súper rápido, nos lleva por el medio, pero nosotros necesitamos tener un poquito más de calma y de, para allí, mira lo que puede pasar. Puedes tener un problema de reputación. Se suena horrible, por favor, no lo hagas. Se prioriza la tecnología por sobre la experiencia, siempre, always. Es lo más importante, tener la última tecnología y no brindar una buena experiencia. El contenido es subvalorado, no me canso de repetirlo porque consumimos más contenido, pero cada vez es más subvalorado. No importa lo que me diga, pero si la persona lo va a leer, tú que estás en tecnología, que estás creando el bot, no lees lo que dicen. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué? Pero nosotros sí, bueno, deberíamos siempre leerlo. Entonces, claro, de lo que nos encargamos ahora y siempre es construir relaciones en conversaciones necesarias. No, la gente no se despierta en la mañana y dice, ¡ay, qué genial utilizar el chatbot de quiero saber tal cosa! No, es necesaria. Esa conversación es totalmente necesaria porque no estaría bien diseñada. Ahora, hay chatbots y eso es increíble y muy bonito que son simplemente para divertirse. Hay uno que se llama Telly, que lo lanzó el equipo de Vibots en Argentina, que es para crear cuentos. Está súper divertido. Ojalá tuviésemos más proyectos como esos, ¿no? Divertidísimo, sí, ¿verdad? Claro, como sí, vamos a hacer un bot para nuestra aerolínea que hable de cuentos. No. Bueno, gracias. Eso es lo que venía a compartir con ustedes. Preguntas, ¿no? Ajá, preguntas. Cuando hablabas de KPIs conversacionales, que se los hemos mencionado, yo no soy diseñadora conversacional. ¿En qué KPIs marcas? Bueno, KPIs conversacionales asociados a la IA, ¿no? Es como cuántas personas utilizaron la inteligencia artificial, qué respuesta les dio y qué pasó después de eso. Entendí, ¿funcionó o no funcionó? Y conversacionales en general, o sea, sería lo más ideal de la vida, es tener el flujo bien marcado, ¿no? Con etiquetados muchas veces y entender qué fue lo que quiso hacer el usuario al principio, qué opción seleccionó o qué cosa preguntó al principio y al final logró el objetivo, claro, en el árbol. Eso sería lo más importante. Ahora, sí es verdad que tenemos, bueno, en donde yo trabajaba antes le llamaban Smart Intents, que claro, es una intención entrenada de manera inteligente. Que se perdí mi equipaje, debería ser un Smart Intent, ¿no? Que solamente se dedique a entender este tipo de intenciones y hacer un flujo guiado, porque es muy importante. Esa respuesta es muy importante, ese flujo debe ser muy, muy importante para la compañía y dar una respuesta específica. ¿Cuántas personas que preguntaron algo sobre el equipaje llegaron a este flujo y lograron el objetivo de saber si lo encontraron, qué hacer, etcétera? Bueno, yo aquí hace un poquito, porque yo soy servicio designer, también viví en Perú, por cierto. Sí, 6 años, entonces conozco las empresas que estaba hablando. Y algo que, o sea, a mí me da mucha curiosidad, o sea, de hecho estaba jugando un poquito con conocer a gente en 8N, por ejemplo, y como, cositas, pero siempre me quedo con, o sea, yo que no vengo soy diseñadora, pero no vengo de la parte de lenguas, de letras y tal, siempre me queda como esa duda de cómo puedo mejorar el nivel de mis conversaciones. Entonces te daría como en general un consejo muy abierto sobre eso, como una persona que no viene de letras, de lengua, puede mejorar y darse cuenta incluso que de pronto esto no está tan bien, que puedo hacerlo de esta mejor manera, etc. Bueno, ¿cuál es el objetivo principalmente del negocio y cuáles son las conversaciones críticas, ¿no? Y además, ¿con qué es que se supone que van a facturar? Que son las 3 cosas más importantes. Y ese tipo de conversaciones, probarlas y tratar de, bueno, está Friends and Family, pero también utilizando la IA también lo puedes hacer. O sea, probar las conversaciones, lo que te responde el bot y ver un poco cómo lo puedes afinar. Pero principalmente no es como que tenga sentido a tu criterio, es que realmente ayuda al usuario a lograr el objetivo.
Si el objetivo es un objetivo de información, si es un objetivo de lograr algún proceso, hacer un trámite, ¿cómo puedes mejorar esa experiencia? Y como decimos, tratar de no hacerlo, o sea, utilizar herramientas del clásico research, ¿no? Y plantear las conversaciones a personas reales, hacer pruebas de contenido, eso también puede ser muy importante, porque podemos diseñar lo que nos imaginamos, pero no es realmente lo que necesitan los usuarios. Y pasa mucho con los bots. Diseña un bot ahí de algo que te imaginas porque ponle 3 opciones. Eso funciona. Sí. Tú, no. ¿Has trabajado con vos? ¿Con vos? No, lo hice hace mucho tiempo. No, En porque Everis. porque ahora que mencionaste lo de iPhone, que es interesante el debate que hay, vi un post, bueno, o alguien está comentando que muchos se enfocaban en el UI, UX, la accesibilidad y demás, y esta persona planteaba que posiblemente Apple nos estaba preparando para el futuro, que era una interfaz líquida, una interfaz en la que no iba a haber pantallas, que iba a ser todo, digamos, glass, ¿no? Como muy futurista, digamos. Y mucha gente se cuestionaba cómo era el futuro del diseño profesional. Bueno, mucha gente, ¿no? No, mucha gente. Mucha gente, dale eso, dale. Y mucha gente, yo me enfocaba, empezaba pensando por qué, porque es que yo estaba en muchos comentarios y no veía a nadie que hablaba de diseño profesional. Pero sí que se planteaba el tema de que todo fuera como en una pantalla líquido, así, ¿no? Y creo que para el futuro también del diseño es la voz. Totalmente. Vamos a llegar a ese punto, ¿no? Yo estoy súper... Y no, debes saber si has trabajado para saber un poco como qué cosas poder tener en cuenta, Bueno, porque hay unos retos diferentes en la voz. Y totalmente. Cuando entré en Everis, el proyecto era hacer voz. Y mi jefe en ese momento, Marlon, recuerdo, decía, Mafe, tenemos que pensar en algo que el usuario pueda utilizar mientras está llamando por teléfono dentro de su vehículo y que lo pueda hacer con voz. Eso es lo que... Y eso es tal cual lo que sí tendríamos que pensar. Hay algo muy interesante, hay un podcast muy interesante de Vivot y una de las últimas entregas habla de esto. Porque además no solamente está, bueno, interactuar con la pantalla por voz, pero también están los glasses. No. y gamers, ¿no? Están usando mucho el tema de gamers para meter asistentes de voz que te ayudan en el juego, entonces tú les disparas y te responden, ¿no? O sea, que eso es una realidad que ya se está empezando a ver. Entonces, bueno, tenemos las oportunidades con voice box y se ve alguna cosa diferente. De retos o... No, bueno, claro, hace mucho tiempo, pero es muy antiguo. Ha cambiado tanto. Me encantaría. Bueno, probablemente, pronto. Pero sí, súper buena pregunta igual. Ahí, bueno, también quería agregar que de los cursos cortos que tú comentaste de Deep Learning, que se lo llama la plataforma, que es AndroidNG, tienen un curso corto sobre eso. Y también hay un reto muy interesante respecto a los tiempos de respuesta. O sea, es un poco más técnico, pero habla del tema del tiempo de respuesta. Claro. Y también un poco cómo saber, o sea, cómo puede interpretar correctamente cuando el usuario ya terminó de hablar, ya de dar una respuesta, y está muy que te corte o te interrumpa, o que te interrumpa para que sea natural también. Exacto. Claro, además que antes con la tecnología antigua no podíamos hacer eso. O sea, tenías que esperarte a que el asistente de voz se callara para tú hablar, ¿no? Claro, entonces eran conversaciones un poco, bueno, en Alexa sí le puedo decir, bueno, en algunos sí y tal, pero no sabías en qué punto de la conversación estaba interrumpiendo el usuario. Ahora con las nuevas tecnologías esa información la podemos tener también. Con lo cual se habilitan esas nuevas experiencias. Tú sabes de eso que le tenías que decir hasta qué punto has escuchado. Entonces, sabes lo que no ha escuchado también, ¿no? Entonces, es como súper bonito, pero a la vez como mucho más reto, ¿no? Estamos sumando capas de complejidad a esa interacción, ¿no? Y es súper guay. Y esto que sacó Notebook, perdón, pero tenía que comentar esto porque a mí me dejó, pero como dicen aquí, flipando en colores. O sea, porque es que, ¿sabes que Notebook te genera un mini podcast y tal? Pero ahora tú puedes interrumpir y hacer preguntas y es como, wow, eso a mí me dejó... Sí, y súper útil, ¿no? Porque sí, es útil, pero también es doble filo, ¿no? Porque la cantidad de contenido que se va a sacar, ¿no? Como podcast entre humanos que no son humanos, y así como, ¿no? Cosas como automatizar
Eso es bueno, pero también cosas malas, ¿no? O sea, automatizar el riesgo, ¿no? Entonces también deberían, ese tipo de cosas que a mí me encantan, o sea, no solamente para el tema del podcast, que tú puedes entender mejor la información y más, porque cada uno entiende la información diferente, la escrita, el escuchar, pero deberían poner una marca de agua, en la cual te den con la verdad. Porque es que va tan rápido que... ¿Cómo pones la marca de agua sonora? Claro, trabajan y hablan como humanos. Sí. Tienen mucha como impresión que empiezan a hacer como Fahrenheit, ¿no? Que empiezan a llamar y que la información con agentes terceros que quieran mover alguna agenda, ¿no? Que ya pasa. Incluso se es increíble. Me parece Es súper impresionante. Pero a mí me interesa lo de la marca de agua sonora. Una idea. Sí, hay líneas de investigación en ese tema. Lo que pasa es que es un reto muy gordo tecnológicamente, porque como mismo la pones, te la quitan. O sea, va de No, pero no digo para ver, o sea, no digo como para tú verificar, o sea, digo para que el usuario sepa. Entonces, para que el usuario sepa que es algo que escuche. En lo de la marca de agua de Sonora, normalmente una cosa es integrar la marca en el audio, que tú metes una frecuencia y luego necesitas algo que tenga la capacidad de escuchar esa frecuencia y que diga, pero eso no es lo que yo estoy preguntando. Vale. Lo que estoy preguntando es cómo yo indico al usuario sin romper su confianza, sin molestarle, Vale. sin de tal, un sistema de lector que lo que está escuchando tiene la marca y que esa No, marca no. es válida. es IA. que es Porque artificial. la opción es decir, Pero es lo que hola, te que digo. sepas que estás hablando como una IA. Claro, un disclaimer. O sea, Para eso pero pones la esa- marca de agua, pero la marca y cómo la detectas, no la escuchas. Por eso no Porque no es práctico. esa Lo parte que no tienes me es un vale. sistema detector que te dice si la marca está. Lo que pasa es que es lo que te decía. Ya, pero eso no Hay me un vale. reto tecnológico muy gordo porque tú la pones, pero no pones una frecuencia sin más, porque eso se quita muy fácil. Eso te la quita cualquiera. Te tienes que poner una frecuencia compleja, es toda una cosa Google codificada. tiene, ¿no? Google ha sacado un disclaimer, ¿no? Disclaimer. Es legal, Ya, pero pero en luego voz, sabes que te obligan a poner en audio. Sí, que diga, hola, esto está generado por IA, no sé. Sí. Sí, es Que que suena como chapuza, pero- las leyes europeas te obligan a que se identifique. El problema es que, claro, si se identifica al principio del audio, en cuanto lo pasa al primero de, hola, esto es un generado por una IA, Estoy pensando Y en con lo los público. chatbots ¿Vosotros igual, pensáis lo que ponemos la al gente estamos principio ya. no estamos ya Ahí consumiendo ya? estamos consumiendo Sí, anuncios sí, artificiales ya, sí. Sí, el otro día vi un ¿Y alguien digo, nos ha esto no es una dicho, persona. lo ha dicho? No. Y si os lo dijera, ¿cómo os gustaría? ¿Cuál sería la forma de decirlo que no minases la credibilidad del anuncio en sí? O sea, digo anuncio o cualquier otra cosa. Que no molestases, ¿no? También, porque es que estar escuchando todo el ratito lo mismo de... Y es que a mí me parece que claro, ya el claro, mero hecho de que le veo ser humano es un problema. O sea, CIA y CIA con orgullo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que fingir ser un humano? ¿Por qué tanta antropomorfización, Bueno, ¿no? De la IA. O sea, ¿qué necesidad tenemos de verdad de que se vean exactamente de carne y hueso? Si es que van a estar las IAs caminando por ahí y nosotros encerrados en casa frente a la Pero pantalla. es que esto ya no lo puedes parar, una cosa es que a ti te gustaría, pero la realidad va por otro lado. Ya, pero ya lo sé. ¿Cómo vas a aceptar una publicidad de una IA que te dice, venga, cómprate esto porque yo lo uso y me encanta? Si eres una IA, ¿cómo te voy a creer? Es muy difícil. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, yo creo que la Canibal canibal ha desaparecido. Como nos utilizamos a nuestras mascotas y a Sí, la sí, lavadora y al horno. Yo con el horno tengo unas conversaciones. Sí que te respondo. O sea, yo creo que ahí ya estamos llegando a unos niveles que no que quisiéramos. No, y yo creo que además Esa discusión es toda buenísima. la teoría de la canibal ha muerto. O sea, he muerto. O sea, yo he leído artículos de una señora, no sé dónde lo leí o lo escuché un podcast, o sea, me parece americano. Una señora que tiene un Castro GPT que es su amante. ¿Vale? Hay una cuenta de TikTok. Entonces, su marido lo sabe. Pero a ella le va un rollito y entonces ella va entrenando a su Castro GPT. Pero su Castro GPT tiene, como tiene una cuenta de 20 euros, tiene un tope de memoria. A los 3 meses se resetea entero. Desde la primera vez. Pierde toda la claro, relación. Cuando ya lo tiene, que ya sabe todo, háblame así, dime esto, dime Ya lo flores, pierde, no sé qué, lo pierde. Y tiene que volver desde el principio. Y el artículo este era que es que ya llevo 3 y no puedo. O sea, deprimida. Deprimida. O sea, yo necesito una solución para esto. No sé qué quiero ya. Y dices tú, ostras, tío. O sea, es que sé que estoy hablando con ella y no me importa. Y además la quiero y además la necesito. O sea,
Bueno, para mí es uno de los grandes temas que está generando todo esto, ¿no? De hecho, La hay dependencia estudios que la gente prefiere hablar con ella emocional que que nos está generando los humanos. Dayana tenía una pregunta. No, te quería preguntar por cuando haces el diseño conversacional en otro idioma, si crees, ¿cuál es tu opinión de si se necesitan nativos? Ajá, yo creo que sí. Fíjate, No, igual tú totalmente. mismo, por ejemplo, igual hablas inglés porque es algo Ujú. profesional. ¿Podrías probar uno en inglés? Probarlo, sí. O sea, diseñarlo, probarlo, todo esto. Sí, claro, por supuesto, pero sí es verdad que en los últimos flow builders con los que estuve trabajando era responsabilidad del cliente, no del conversational designer. Era como, bueno, lo quieres en otros idiomas, nosotros lo vamos a diseñar en español, porque te costaría mucho dinero que lo hiciéramos en los otros idiomas. Pero sí es verdad, para mí debería ser un nativo, porque son conversaciones, ¿no? Claro. Pero probarlo lo puedes probar porque al final tú puedes ser un usuario. Claro. Claro, Sí, de probarlo, sí. lo puedes diseñar, pero tendría que validarlo una persona que sea nativa. Ajá, que sea nativa. Mira, yo ahí me gustó mucho antes de que hiciste el comentario sobre el contenido, y es que yo llevo 25 años trabajando en tecnología y es como, tenemos que seguir abocando por los content designers a día de hoy, ¿sabes? Sí. Trabajando en web de toda la vida. Esto es la conversación que siempre tengo, que yo, a mí se me da bien escribir, pero no hablo el español que se habla en España, ¿sabes? No puedo escribir contenido. Y esta es una cosa que me preocupa un montón porque siento que en todos los sitios, como seguimos pensando en los content designers como alguien que solamente escribe y es como que no, que sabe mucho más. Conversaciones. Pero también es un poco el sector que ponga esas pautas, ¿no? Así como en los principios del 2000, que era el tema de UX, web, que todo era horrible, ¿se acuerdan? Pero porque no había unos parámetros, ya luego se fue poco a poco adaptando y también un poco el sector se fue profesionalizando, se puso un poco más y ya había unas pautas para estar ahí y demás, unas responsabilidades y una accountability, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus responsabilidades? Pero creo que es nuestra responsabilidad. Yo que vengo del visual, de haber empezado en diseño gráfico, luego hice maquetación web, luego hacía arquitectura de información, luego una cosa que se llama usabilidad, luego resulta que era web, y luego acabemos de nombre cada 6 meses, me encanta. Siento que es nuestra responsabilidad decir, este no es mi trabajo, este es un trabajo que hace la persona que sabe. Es mi trabajo. Y falta esa parte que es de esa persona, ¿no? O sea, como hasta dónde llegan mis límites, hasta dónde llegan mis responsabilidades. Y que uno puede abordar, ¿no? Hay una parte en la que puede llegar a estirarse, pero que es nuestra labor defender profesionalmente a la gente que tiene esa formación específica. Claro, y el aspecto técnico del posicionamiento web, ¿no? Principalmente, yo creo que entremos por allí, como ahora necesitamos a alguien que estas palabras que son para posicionar la página sean naturalmente insertas en esta página web. Creo que fue esa la necesidad, más que quiero que se escuche bien y que se entienda bien y que funcione. Fue negocio, sí. Pues, es por aprovechar el networking. Te quería preguntar por eso que has dicho del Flow Builder, cuando ellos en la startup se montaron su propio Flow Builder. Flow, entre comillas. Total, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se montaron su propio sistema? O sea, ¿qué motivaciones los llevaron a no encontrar esas respuestas en un sistema ya hecho tan dedicado como de los Flow, para hacerse el suyo propio? Bueno, yo creo que es un tema de dinero, sinceramente, porque puedes vender no solamente el Flow Builder, piensa que esto lo pueden utilizar después los clientes. Yo te monto la conversación, queda maravillosa, pero tú puedes modificar los diálogos, tú puedes agregar diálogos, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes montar tus propios journeys, tú puedes hacer A/B testing. No lo haces, pero lo podrías hacer. O sea, tendrías la oportunidad. Y claro, estás vendiendo este sistema, que es el Flow Builder, y estás vendiendo esta parte de la supervisión de los asesores. O sea, yo puedo ver las conversaciones que tienen todos mis asesores con mis clientes finales. Entonces, imagínate, es un gran negocio y estos productos no son para nada económicos. Estos son productos digitales complejos, completos, que te ofrecen que puedes crear tu conversación y monitorear todas tus conversaciones y medirlas. Claro, sí necesitan mucha ayuda de alguien técnico porque entonces en las empresas van habiendo más especialistas de IA, que es la supervisora del call center. La pobre supervisora del call center tiene que ver que los chicos hagan bien su trabajo, que chateen bien con los clientes y que esté bien construido el chat. Y no le pagan el sueldo. No. Pues muchas gracias.
os quería agradecer, Mafe y Virginia, de nuevo, de verdad, la oportunidad de que vengáis aquí a compartir con nosotras toda vuestra experiencia, conocimiento, que es lo más valioso del mundo, y además con una muy buena actitud, así que muchas gracias, de verdad. Y ahora, bueno, también quería agradecer de nuevo a Idealista y a Dani por conseguir que podamos estar hoy aquí, a Mariana y a Clara por ayudar a organizar este evento también, que hemos tenido problemas y retos. Y gracias a vosotras y a vosotros por asistir. Ahora tenemos networking ahí, así que ahora podemos seguir esas conversaciones que a lo mejor se nos han quedado tranquilamente con un poquillo de comida. Así que muchas gracias. Gracias.